Buenos días, bendiciones a cada uno. Estamos a escasos 5 días de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Navidad. Y eso es lo que significa, porque nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra por amor a la humanidad, para salvarnos de la condenación eterna, por nuestros pecados, por nuestra naturaleza pecaminosa. Y Él dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y pagó el precio de nuestros pecados para que podamos pasar la eternidad con Él. Y la palabra de Dios en Romanos 10:8 en adelante dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzados. Y nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y por ello predicamos su palabra, esa bendita palabra que nos llena de esperanza y que habla de ese plan de salvación para la humanidad. Y eso es lo que seguimos haciendo y hemos estado haciendo todo este año. Así que te invito a seguir escuchando, a poner atención, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y que conozcas de ese plan de salvación que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno. Y si le conocemos, que sigamos perseverando en todo tiempo. Así que vamos a entregar este tiempo en manos de nuestro Señor y les pido que me acompañen orando. Padre amado, Padre santo, hoy nos presentamos a ti en espíritu, alma y cuerpo, e invocamos tu nombre y te damos gracias por tu presencia, por ese amor infinito, por ese amor demostrado viniendo a este mundo y dando tu vida en la cruz del Calvario. Queremos levantar nuestra voz y pedirte perdón, mi Dios, por nuestros pecados, por aquello que a ti no te agrada. Oh Dios amado, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú nos reveles tu palabra, que la podamos comprender, Señor, que la podamos atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tú nos ayudes y nos des la fuerza para ponerla en práctica. A ti sea el honor, a ti sea la gloria, y levantamos nuestra acción de gracias a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús y te lo agradecemos. Amén y amén. Así que ahora vamos de lleno a alabar a nuestro buen Dios. Amén, hermanos, como nos dice en el Salmo 104. Bendice alma mía Jehová. Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Tú eres grande Rey, le invito a que me acompañe a alabarle y exaltarle. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte, contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo.
Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Gracias te damos, Rey, te alabamos. Tú eres grande, Señor. Tú eres bendito, Dios todopoderoso. No hay nadie como tú, Señor. Por ti es nuestro clamor, mi Rey. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo es mi momento, amor, la alegría de ti. Oh Jesús, eres vivo en mi amor, eres aire, eres sol, eres mi persona. Oh Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor contigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo es mi momento de amor, la alegría de ti. Oh Jesús, eres vivo en mi amor, eres aire, eres sol, eres mi persona. Oh Jesús, mi deseo es mi momento, amor, la alegría de ti. Oh Jesús, bendito amor de mi Señor. Oh, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo. Qué gusto estar nuevamente con usted. Una vez más, Dios nos da la oportunidad de meditar en su palabra. Dios nos da la oportunidad de platicar de sus asuntos, que es lo que a nosotros pues nos apasiona, nos da vida y nos hace crecer.
Así que vamos a platicar esta mañana, pero antes de iniciar le quisiera rogar que por favor pues, nos pusiéramos en sintonía, pidiendo la bendición de parte de nuestro Señor. Cerremos los ojos un momentito, por favor. Amado Padre, bendito Señor, Dios eterno, te damos gracias de todo corazón por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos das un día más de poder comunicarnos, de poder meditar en tu santa palabra. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, un día más de poder adorarte, de poder, Señor, alabarte, de poderte expresar nuestro amor. Padre, ahora que vamos a platicar de tu palabra, te rogamos que tú nos hables, que tu palabra sea clara a cada uno de nosotros, que por favor, Señor, ilumine nuestra mente. Nosotros estamos disponiendo nuestro corazón para que tú nos hables, que tú nos digas ese mensaje para el día de hoy. Nos ponemos en tus manos, Señor, rogándotelo todo, Padre, en el nombre santo y bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Esta mañana quiero hablarles de un tema que la verdad causa terror. Así, causa terror, y es que es algo verdaderamente terrible, es algo que hay que estudiarlo, hay algo que pues tenemos una idea, pero es importante entenderlo para poder pues tener cuidado de no caer en esto. Y quiero hablarles esta mañana sobre lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Para hablar de lo que es la blasfemia sobre el Espíritu Santo, en primer lugar tenemos que entender que es una blasfemia. Bueno, el diccionario nos dice que blasfemia es aquella palabra injuriosa contra Dios. O sea, aquella y que es algo que es injuria. Para que lo entendamos, bueno, injuria es agravio, ultraje. Es hecho o dicho contra razón y justicia, daño o incomodidad que causa algo. Bueno, nos dice también que es un delito o falta consistente en la imputación a alguien de un hecho o cualidad en menoscabo de su fama o estimación. Un sinónimo de blasfemia es, por ejemplo, reniego, execración, maldición, denuestro, dicterio, grosería, imprecación, injuria, insulto, irreverencia, juramento, palabrota, protesta, ultraje, vituperio. ¿Se da cuenta? Veamos esto. O sea, cuando hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, muchas veces estamos, blasfemia contra el Espíritu Santo es llamar santo a lo que no es santo, ¿verdad? Eso, pero no se queda únicamente ahí. Es algo más profundo. Démonos cuenta que es una palabra injuriosa. Entonces, una palabra injuriosa es una palabra ofensiva hacia Dios. Y los sinónimos de blasfemia, un sinónimo de blasfemia, démonos cuenta de lo que es. Es un reniego, renegar, por ejemplo, es una maldición, es un dicterio, es una grosería, es una injuria. Todo lo que nosotros digamos en contra o mal contra Dios, estamos blasfemando. Démonos cuenta de lo delicado que es, pero nosotros nos hemos circunscrito únicamente a lo que acabo de mencionar. Pero vamos a tratar de ver eso. Pero en realidad, una blasfemia contra el Espíritu Santo son aquellas palabras ofensivas contra el Espíritu Santo. Veamos qué nos dice la palabra al respecto. Si usted me acompaña al libro de Mateo, en el capítulo 12 y versículo 22, vamos a leer esta parte de la escritura y después lo vamos a tratar de ir viendo un poco más despacio, pero para que estemos en todo el contexto. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 12 y versículo 22. Entonces llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David?
Pero los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí mismo permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Cualquiera que diga alguna palabra como contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Muy bien, vamos a tratar de irlo viendo esto despacio. En primer lugar, en el versículo 22 nos dice: entonces le llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Veamos esto. Esta persona pues tenía tres situaciones. Este hombre, bueno, esta persona que llevaron tenía tres situaciones. En primer lugar, esta persona estaba endemoniada. Punto número uno. Esta persona estaba endemoniada. Punto número dos. Esta persona estaba ciego y estaba mudo. Entonces, vea esto. No era nada más de que lo sacó, no. Viene y nos dice que de tal manera que el ciego y el mudo veían y hablaba. El Señor viene y no solamente le dijo, echó fuera al demonio como tal, o a los demonios a los que tuviera, no solamente lo echó fuera, sino que lo echa fuera, pero también, ¿qué hace? Le devuelve la vista y él habla. O sea, el Dios, ¿qué nos muestra acá? Dios hace cosas completas. Nosotros no creemos en un Dios chapucero, perdónenme la expresión, no en un Dios que hace las cosas a medias, que hace las cosas, que va solventando, viendo cómo se soluciona. No, Dios hace las cosas y las hace totales, las hace perfectas. Y eso va aplicado a la vida de cada uno de nosotros. Si Dios vino, si Dios prometió que nuestra vida iba a cambiar en el momento que nosotros tuviéramos un encuentro con Cristo, si Dios dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto va a ser venir por añadidura, Dios lo va a cumplir, porque Dios es todopoderoso, Dios no tiene límite en su poder. Entonces es hora de que empecemos a creer en Dios y a creerle a Dios totalmente, no en un Dios que, bueno, a ver si se puede, o en un Dios que va a hacer cosas a medias, no, en un Dios todopoderoso. Si Dios va a restaurar su vida, la va a restaurar completamente. Dios desde que nosotros tenemos un encuentro con Cristo, Dios hace una obra perfecta, nos santifica.
Dios nos pone en una posición tal que nosotros estamos ahí bien. Somos nosotros los que por nuestra carne, porque por nuestra carne nos volvemos a desviar o nos seguimos desviando o andamos coqueteando con el mundo. Pero Dios hace cosas perfectas y aquí nos lo está demostrando. Le llevan un endemoniado que estaba ciego y estaba mudo. Dios no simplemente dijo, el Señor Jesucristo no simplemente dijo, te echo fuera, demonio, bueno, ya, te vas. ¿Y la vista? ¿Y el habla? Bueno, eso lo dejamos para una próxima sesión. No, no hizo eso. Dios hizo algo completo. Completo. Saca el demonio y ¿qué hace? Viene, devuelve su vista. No sabemos si era ciego de nacimiento, sino ahí no se le está devolviendo, ahí se le está dando, ¿verdad? Si era mudo de nacimiento, le está dando el habla, o si la había perdido, se le está devolviendo. Pero Dios hace una obra completa. Y entonces nos dice el versículo 23, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? La gente estaba atónita, la gente estaba así. Bueno, sabemos que por ley, Jesucristo, por genealogía, viene del rey David, ¿verdad? Y de eso nos habla el libro de Mateo en el capítulo 1 y del versículo 1 en adelante. No me voy a poner a leer la genealogía, pero en la genealogía nos habla y vemos cómo viene de David. Nuestro Señor Jesucristo. Pero las personas entonces empezaron a cuestionar, ¿será este aquel hijo de David? Pero nos dice el versículo 24, pongámosle mucha atención, pero los fariseos al oírlo, ¿quiénes eran los fariseos? Eran aquellos estudiosos de la ley, aquellos conocedores de la ley, pero los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Vea lo delicado que están diciendo estos hombres. Estos hombres muy conocedores de la ley, muy conocedores de la palabra hasta ese entonces, muy conocedores, pero muy ignorantes, ¿sí? Conocedores de la letra muerta, pero totalmente nada espiritual. Ellos vienen y dicen, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, como que Jesucristo, porque esta es la blasfemia de lo que está diciendo. Jesucristo está sirviendo al enemigo. Eso es lo que está diciendo acá. Él está de la mano, ellos están en comunión, Jesucristo con Satanás. Eso es lo que está diciendo. Este no echa fuera a los demonios, sino por ¿quién? Sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Quién era Belcebú? Bueno, Belcebú era el nombre que se le daba al diablo como jefe de los demonios, ¿verdad? Y se deriva del hebreo Baal-Zebú, nombre despectivo que utilizaban para el señor de las moscas, ¿verdad? Con que los antiguos hebreos llamaban al dios cananeo Baal. Aquí hay un tema que hay que entender muy bien. No es... Fíjese bien, los hebreos llamaban al dios cananeo Baal. No es que hubieran otros dioses. No, Dios solo hay uno. Pero sí hay malos espíritus, el diablo y todos sus secuaces, ¿sí? Que utilizan esas creencias de las personas para hacer ese tipo de cosas. Y eso lo vemos actualmente. No es que un ídolo, no es que una persona haga milagros como tal, alguien que no está con Dios. No es que una persona que haga que practique la brujería o ese tipo de cosas tenga él poderes como tal. No es que un ídolo haga milagros, no. Es Satanás y todos los que están detrás apoyando esto, haciendo eso, porque usted no debe perder de vista una cosa. El enemigo tiene poder, un poder limitado que Dios le dio, pero lo tiene al final de cuentas, que le será quitado al final. Eso nunca lo perdamos de vista. Entonces, no es que este señor, este brujo o esta imagen como tal, es que es milagroso. Eso no hace nada. Este es un pedazo de madera, este es un pedazo de yeso, este es un pedazo de metal, este es un ser humano. Pero detrás de esa persona o de esta imagen
está Satanás, que está con su poder haciendo las cosas. ¿Para qué? Para desviar la vista y la fe de donde deberíamos el ser humano de tenerlo. Entonces estos fariseos vienen y les dice, pero los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Pero ya los fariseos la traían contra el Señor Jesús, porque no fue la primera vez que decían esto. Si regresamos un poquitito a Mateo, al capítulo 9, si usted me hace el favor, si vamos al capítulo 9 de Mateo capítulo 9 y versículo 32, veamos aquí algo. Mateo 9:32 dice así, tan pronto ellos salieron, le trajeron un mudo endemoniado. Una vez expulsado el demonio, el mudo habló. La gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Démonos acá cuenta de algo. Mire, acá en esta ocasión le llevan a una persona que estaba muda, endemoniado. El Señor Jesús hace el milagro, echa fuera el demonio y la persona habla. ¿Sí? Bueno. Y entonces se da el milagro y la gente se maravilla, la gente, wow, ¿qué está pasando acá? Esto nunca se había dado acá en Israel. Pero los fariseos, cuestionando, repito, no era la primera vez, ya vienen y dicen, echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Démonos cuenta, ya la llevaban con él. En esta ocasión, ¿qué sucede? Le sube el Señor el nivel de milagro, porque en esta ocasión no solo estaba endemoniado, no solo estaba mudo, sino que también estaba ciego. Y ni ahí creen. Ellos siguen e insisten con esto. Entonces nos dice el versículo 25, porque ellos siguen e insisten con eso de ¿qué? De que el Señor Jesús estaba echando fuera a los demonios. ¿Por quién? Por el príncipe de los demonios. O sea, por él lo hacía. Démonos cuenta que ellos lo que estaban diciendo era que lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo era por Satanás. ¿Se da cuenta de lo terrible que es esto? Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿de quiénes? De los fariseos, les dijo, todo reino dividido contra el mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí mismo permanecerá. Así, el Señor Jesús aquí está haciendo referencia de algo que decía Julio César. Julio César, aquel emperador romano, él decía, divide et vinces, que quiere decir, divide y vencerás. El Señor Jesús eso les estaba diciendo. Sabiendo Jesús sus pensamientos, les dice, todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué va a hacer? Es asolado. ¿Por qué? Están divididos, sus fuerzas están divididas, fácilmente va a ser asolado, fácilmente va a ser derrotado. O ninguna ciudad o casa dividida contra sí mismo, ¿qué sucede? No va a permanecer. Versículo 26 nos dice, si Satanás, fíjese bien esto, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Pues, ¿cómo pues permanecerá su reino? ¿Qué les está diciendo el Señor? Miren, Satanás no es tan tonto. Así les está diciendo para eso. Si Satanás echa fuera, él mismo a Satanás, pues, le está diciendo, ¿cómo va a permanecer su reino? Eso es lo que les está diciendo el Señor. Mire, piensen un poco. Satanás no es tan tonto para dividirse él mismo y echarse él mismo afuera. Eso es lo que les está diciendo. Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, si yo trabajo para Satanás, por él lo hago, ¿sí? ¿Por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿A quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a discípulos de los fariseos, que ellos también venían y decían, afirmaban que echaban fuera demonios. Porque también los fariseos tenían sus discípulos, tenían a las personas que estaban preparando. Recuérdense, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo
era un fariseo que estudió bajo las enseñanzas de Gamaliel, que era uno de los máximos conocedores de las Escrituras. Entonces, los fariseos también tenían sus discípulos, quienes afirmaban que echaban fuera demonios. Entonces, el Señor aquí les está diciendo, entonces, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué nos echan nuestros hijos? O sea, entonces, aquellos sus discípulos, ¿por qué nos echan? ¿Saben qué? Ellos van a ser sus jueces. Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesús, cómo los pone. Pero nos dice entonces el versículo 28, pero si yo, miren, piensen, les está diciendo, vea cómo el Señor Jesucristo, analicemos bien esto, les dice piensen, desen cuenta, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entiendan eso. Vean qué claro se nos está poniendo el Señor Jesús. El Señor Jesús les está diciendo, miren, entiendan esto. Ustedes me están insultando. Ustedes están diciendo que yo hago las cosas por Satanás, por Belcebú. Eso me están diciendo, dice el Señor. Pero entiendan esto. Una casa, un reino dividido no va a permanecer. Es asolado. Una casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Todo lo que si está dividido va a hundirse. Eso les está diciendo. Entonces, si Satanás echa fuera, si Satanás se saca a él mismo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a permanecer lo de él? Él no lo va a hacer por eso. Piénsenlo bien. Ahora díganme ustedes. Entonces, sus discípulos, sus hijos, ¿por quién echan fuera los demonios? ¿Ya lo pensaron? ¿Se imaginan ustedes a los fariseos en ese momento? No, la verdad no lo habíamos pensado. Pero ¿saben qué? Miren, piensen esto. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente deberían de alegrarse. ¿Saben por qué? Porque ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que Dios les está diciendo al Señor Jesucristo, les está diciendo a ellos. Entiendan entonces. Entonces nos dice el versículo 29, pues, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. Acá, ¿qué les está diciendo el Señor? Para que traten ellos de ir entendiendo. Les está diciendo, mire, ¿cómo puede uno entrar a saquear la casa? ¿Cómo puede uno entrar a sacar algo si primero no viene y ata al hombre fuerte? O sea, al que está cuidando esto. Acá el Señor Jesús lo que está diciendo, el hombre fuerte acá es Satanás, ¿verdad? Entonces, para saquear su casa, para venir y entrar el Señor Jesús a reclamar a aquellos que estaban cautivos, aquellos que estaban tomados por Satanás, primero él tenía que venir y amarrar a Satanás. Eso es lo que él tenía que hacer. Primero tenía que venir y derrotar a Satanás para poder venir y recuperar a todos aquellos que estaban cautivos. ¿Cautivos por qué? Porque el hombre, recuérdese usted que al principio de los tiempos, el hombre tomó la decisión de irse con Satanás, de creerle a Satanás y de desobedecer a Dios. Y cuando desobedeció a Dios y se fue con Satanás, con ese pecado original, ¿qué sucede? El enemigo, Satanás, que Dios le reprenda, toma derechos sobre el hombre y entonces cautiva al hombre. El hombre se convierte en un esclavo del pecado, por supuesto que es el arma que utiliza Satanás para eso. ¿Para qué? Para tenerlo ahí cautivo, para tenerlo condenado por toda la eternidad. Pero para venir el Señor y recuperar al hombre, para poder venir y darle esa vida eterna, ¿qué tenía que hacer primero? Tenía primero que venir y derrotar al enemigo. Por eso es que el enemigo está ya derrotado. Él ya está derrotado porque el Señor le venció en la cruz del Calvario.
Eso es algo que tenemos que tener claro. Él tiene poder, por supuesto que tiene poder. Claro que lo tiene, un poder limitado, ya se lo dije. Un poder que va a finalizar el día que se ha echado él, juntamente con todos los demás, al infierno. Pero mientras tanto, él tiene poder para seguir, pero él ya está derrotado como tal. Cristo ya le venció. Y nos dice la palabra en el libro de Colosenses que el acta que nos era contraria, el acta de los decretos que nos era contraria, él la clavó en la cruz. Eso es lo que nos dice claramente la palabra. Así que o lo vamos creyendo o lo vamos viviendo, porque no podemos seguir viviendo de esta misma forma. Entonces, si él ya está vencido, si él ya está derrotado, él no puede tener ninguna influencia sobre usted, ni sobre mí, que somos hijos de Dios. Eso lo debemos de tener claro. Así que saquémonos ya de la cabeza que nosotros estamos sujetos o sometidos a algún tipo de temas de herencia, de temas de que mis papás, de que mis abuelos, que es que mire, eso yo lo traigo, es una maldición que viene de la familia. Ese tipo de cosas no vienen con nosotros. Ese tipo de cosas no viene con el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios ya derrotó y se rompe con todo ese tipo de cosas. Todas esas cosas que vinieron, que probablemente hicieron abuelos, bisabuelos y toda nuestra genealogía para arriba, eso no nos afecta. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas para aquel que es hijo de Dios. Somos unas nuevas criaturas y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. O lo creemos o lo creemos. No somos, oiga bien, el Señor vino a hacernos libres, libres totalmente del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que usted el día de hoy, usted decide. El día de hoy que hay muchos convivios, el día de hoy que hay muchas invitaciones a brindar y a sus copitas de vino y a sus copas de whisky o cerveza o qué sé yo qué cosas le están invitando, usted lo decide. Usted no está atado a nada. Es que mi jefe se va a enojar. Bueno, ¿y quién es el que pone y quita reyes? ¿Quién es el que abre y cierra puertas? No es Dios, Él es el Todopoderoso. Usted no depende de un hombre para ningún tipo de cosas. Así que usted tiene la responsabilidad del día de hoy de decidir entre el hacer y el no hacer. ¿Por qué? Se lo estoy diciendo acá. Porque el Señor Jesús ya venció al enemigo. Ya lo venció. Y nosotros ahora somos totalmente libres. ¿Libres de qué? ¿De hacer lo que nos dé la gana? No. Libres de decidir entre lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Pero el verdadero Hijo de Dios, todo lo que va a hacer, lo va a hacer para glorificar a Dios en todo acto de su vida. Entonces, se está refiriendo acá. En el versículo 29 dice: pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. ¿Entendemos entonces esta parte? ¿Sabe? En el libro de Isaías, en el capítulo 49, versículo 24, nos da una referencia de esto precisamente. Isaías capítulo 49 y versículo 24. Vamos viendo cómo la palabra es una, todo tiene una relación. Isaías capítulo 49 y versículo 24 dice así: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el que es cautivo de un tirano? Pues así dice Jehová: quizá el cautivo sea rescatado del valiente y el botín sea arrebatado al tirano, pero yo defenderé tu pleito y salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Entonces todos sabrán que yo, Jehová, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. ¿Se da cuenta? Por eso es que el Señor Jesús dice aquí: pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Eso es lo que nos está diciendo acá entonces en el versículo 29. Versículo 30, vamos entendiendo entonces todo. Mire cómo el Señor Jesús les estaba hablando de claro a los fariseos. Lamentablemente, pues los fariseos tenían una gran venda en los ojos. Dice el versículo 30, el que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Vea que claro está diciendo acá el Señor Jesucristo. Y esto es algo, mis amados hermanos, familia, amigos,
que debemos de tener muy en cuenta. El que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. En el Señor, en Dios no hay grises. Por favor, entendámoslo. No hay gris, no hay tonalidades de grises, no hay un gris oscuro, no. En el Señor no hay grises, en el Señor hay blanco o negro. Tan simple como eso. Blanco o negro. En el Señor tenemos que tomar decisiones. Y sabe, decisiones radicales. Entonces, usted debe, al día de hoy, en este momento, hacer un examen y por favor, vea el resultado en una forma inmediata. ¿Está usted con Cristo o está usted contra Cristo? Así de simple. Pero no podemos estar en media relación con Cristo. En la media relación no existe. No podemos nosotros estar en una relación con Cristo y con el enemigo. No podemos estar nosotros en una relación de santidad y en una relación con el mundo. Tenemos que tomar una decisión muy, muy definida. Claramente nos está diciendo, el que no está conmigo está contra mí. O usted vive en santidad o usted vive en pecado. Usted decídalo. Pero no puede estar viviendo de las dos mismas formas. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Ahí tomemos nuestra decisión. Pero claramente lo está diciendo el Señor Jesucristo. El que no está conmigo está contra mí. Más clara. Mire, hablamos tantas que cuando venga el anticristo, si es que anticristo es toda persona que está en contra de Cristo. Ese es un anticristo. Entonces acá nos está diciendo, el que no está conmigo está contra mí. Nosotros mismos podemos convertirnos en anticristos al estar en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y el que conmigo no recoge, el que no está haciendo lo que yo mando, el que no está en mí siguiendo mi camino, el que no está siguiendo lo que yo digo que debemos hacer, el que no está siguiendo la forma de vida que yo digo, este desparrama, está haciendo todo lo contrario. ¿Se da cuenta de esto? Así de claras son las cosas en el Señor. Así de transparentes deben ser las cosas en el Señor. Entonces nos dice el versículo 31, por tanto os digo, así. ¿Ya lo entendieron? Eso es lo que les dijo a los fariseos. Bueno, miren, ya les aclaré que un reino dividido no va a permanecer. Ya les aclaré también a ustedes que el enemigo no es tan tonto para empezarse a sacar a sí mismo. Ya les dije que si yo vengo de Dios, ¿sí? Es porque el reino de Dios ha venido a ustedes. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, dense cuenta de esto. Mire todo lo que les está diciendo el Señor. Ya les expliqué que para poder recuperar hay que amarrar al hombre fuerte. Ya les expliqué todo esto. Ahora, entiendan esto. Así se los está poniendo a los fariseos. El que no está conmigo está contra mí. Así de simple. Por tanto os digo. Así, ese por tanto os digo es ese resumen. Bueno, después de todo lo que les acabo de decir, bueno, entonces, entonces, pues quiero que entiendan esto. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Okay? Todo pecado. Dese cuenta, el Señor está diciendo aquí, ¿qué pecado hayamos cometido? Todo eso va a ser perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. O sea, todo pecado nos es perdonado. Pero venir y decir e insultar a Dios, diciendo que Dios y el enemigo trabajan juntos. Pero venir y decir que lo que es del enemigo, nosotros lo vamos a poner como santo. O que lo que es santo, atribuírselo al enemigo, eso no le va a ser perdonado. Démonos cuenta de eso. Entonces nosotros, démonos cuenta de la responsabilidad que usted y yo tenemos de entender qué es de Dios, qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Muchas veces, y por favor, aquí es donde hay que tener cuidado. Hemos hablado tanto de la
teología que en realidad no es teología, es una filosofía de la prosperidad, de esa doctrina de la prosperidad, donde al ser humano le meten en la cabeza que tiene que tener esas bendiciones de parte de Dios. La pregunta es, y el hombre está esperando, y vemos tantas personas que están metidos en esto y tantos siervos que están metidos en esto. Es de Dios que viene toda esa bendición, y entonces toda persona que recibe un poco de dinero, que está viviendo una vida light, que está viviendo una vida no en santidad correcta, pero viene dinero, aquellas personas que son muy cristianos el día domingo para ofrendar, para diezmar, para estar ahí en la iglesia, sí, pero durante la semana el negocio que se le presente lo están haciendo y metiéndose en cada cosa, y son muy prósperos económicamente. ¿Viene eso de Dios? Sin embargo, le llaman bendiciones de Dios. Cada centavo que recibimos tenemos que estar conscientes. ¿Esto viene de Dios? ¿Es bien habido o es mal habido? Y no llamemos santo a lo que no es santo. Eso, porque esa es la ofensa. Y aquí no es solamente de boca, es con nuestros actos, cuando recibimos, cuando actuamos, cuando hacemos y estamos viviendo, tomando como de Dios lo que en realidad no es de Dios. Es que es una bendición. Mire, fíjese que me acaban de regalar un ticket para irme a Las Vegas. ¡Qué bendición! El Señor me está bendiciendo. ¿Qué va a ir a hacer un hijo de Dios a Las Vegas? Dígame usted. Dígame usted eso. ¿Qué va a ir a hacer un hijo de Dios a meterse en un casino? ¿Qué va a ir a, o sea, ¿de dónde viene y a qué va? ¿Es eso bendición verdaderamente de Dios? No llamemos santo a lo que no es santo. Esto es la blasfemia. La blasfemia no solo de dicho, sino que de hecho que se está viviendo contra el Señor. Entonces, cualquiera que diga alguna palabra, versículo 32, contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, blasfemar contra el Espíritu Santo es, repito, es llamar santo a lo inmundo e inmundo a lo santo. Es calumniar, es injuriar, es venir y decir lo que no es. Y ojo con eso, cuando podemos calumniar, ¿de qué forma podemos nosotros calumniar a Dios? Diciendo lo que Dios no dijo. Así, diciendo, dice Dios tal cosa, cuando Dios no lo haya dicho. Estamos calumniando al Señor. Y démonos cuenta de lo delicado que es todo esto. Yo no me puedo parar a decir que Dios dijo tal cosa si Dios no ha dicho tal cosa, porque lo estoy calumniando. Aquí estoy pecando, estoy diciendo mentiras, estoy poniendo a Dios en una posición. El Señor me habló y me dijo que te dijera que tú vas. Si el Señor ni me ha hablado, si el Señor ni me ha dicho nada, y yo voy a venir y lo único que estoy haciendo, esta es una calumnia. Entonces aquí es donde tenemos que tener tanto cuidado en entender, sí, pero es que yo lo sentí en mi corazón, sí, pero el corazón es engañoso. Tengo yo que estar muy consciente de eso, que lo vamos a ver todavía más adelante. Bueno, sigamos. Versículo 33. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo, y aquí por favor pongámosle mucha atención, pero yo os digo que de toda palabra ociosa, oiga, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Estamos expuestos porque recuérdese usted que el enemigo nos va a querer engañar. Todo engaño del enemigo no viene abierto con la marca engaño, no. Todo engaño del enemigo viene, el engaño y medio, disfrazado de verdad. Así viene. Entonces, nosotros tenemos que aprender a discernir. Entonces, la clave es esta: discernir lo que es de Dios
y lo que no es de Dios. ¿Cómo puedo yo aprender a discernir? En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, ya es lo último que les voy a pedir, en el capítulo 5 y versículo 11 nos habla en el libro de Hebreos. ¿Cómo puedo yo aprender a discernir? Mire, capítulo 5 y versículo 11 nos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que tenemos actualmente? Que hablamos mucho. Hablamos mucho, todos opinamos, todos decimos, todos sabemos. Se nos va a hablar, pero no escuchamos. Nos habéis hecho tardos para oír, porque habiendo ya de ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, por favor pónganle atención, han alcanzado madurez, para los que por el uso, oiga, por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. Hermano, hable menos y escuche más. ¿Escuche más a quién? Escuche más a Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a sentir la voz de Dios. ¿Cómo así, hermano Byron? Eso es algo que no se lo voy a poder explicar, porque solo usted lo va a poder experimentar. ¿Y cómo lo va a poder usted experimentar? Teniendo esos momentos de intimidad con Dios. Usted no lo va a experimentar de otra forma. Son esos momentos a solas con Dios que usted debe de tener diariamente. Momentos de lectura de su palabra, momentos de oración, momentos de hablar con Él, momentos de exposición de su vida a Él, de decirle: Señor, esto pasa. Señor, tengo y esta duda. Señor, guíame, qué es lo que tengo que hacer. Leyendo su palabra, y usted va a aprender a escuchar la palabra de Dios, a sentir la voz de Dios en usted. No le estoy diciendo que la va a oír así, pero la va a sentir la voz de Dios, la guianza de Dios, porque ahí usted va a empezar a entender cómo discernir en el bien y en el mal. Usted se va a dar cuenta entonces y va a estar evitando el caer en este riesgo de blasfemar contra el Espíritu Santo, llamando santo a lo inmundo o inmundo a lo santo. ¿Por qué? Porque usted va a estar en una verdadera comunión con Dios, que usted va a poder ver las cosas tan claramente. Mientras no lo haga, el riesgo es muy grande. El riesgo de engaño de parte del enemigo hacia cada uno es muy grande. Pero le repito, teniendo su intimidad con Dios, teniendo esos momentos con Dios, usted va a ir creciendo, ejercitando esos sentidos en el Señor. Que Dios le siga bendiciendo. Sigamos adelante en el Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro todo, nuestro Rey. Mi alma te alaba, mi alma te adora, Rey. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, porque estás con nosotros siempre, Rey. Nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Si te tengo a ti, no
amor, por tu misericordia y por tu presencia. Alabado seas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos avanzando, vamos a ir despidiendo, ¿verdad? Ahorita pues estamos ya por ser fin de año, pues ya les trasladaremos cómo estaremos con el servicio de Navidad y el servicio de Año Nuevo, pues los trasladaremos en el chat toda la información. Vamos a despedir, les recomiendo, tengan mucho cuidado, guárdese para el Señor porque usted es de Él lo apartó para Él, guárdese, es tiempo lamentablemente de mucha tentación. El ser humano tergiversa la razón de estos días. Ya no se le llama la Navidad, ahora se le llaman las fiestas de fin de año y ese tipo de cosas, dándole cada día un sentido más comercial, un sentido más social. Tristemente, cada día se le da un sentido menos espiritual. Usted y yo sabemos lo que es la Navidad. Así que, por favor, usted en santidad, pues celebre como Dios manda que debemos de celebrar. Vamos a despedir, vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias de todo corazón por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre, por esa bondad que tú tienes con cada uno de nosotros. Te quiero suplicar, Padre, por favor, que tú nos des fuerzas. Tú nos des fuerzas en estos días, que tú nos guardes, que tú nos libres. Que por favor, Señor, no nos dejes caer a ninguno en tentación. Por favor, Señor, permite que cada uno tenga la fuerza, tenga el discernimiento, tenga, Señor, el coraje de tomar la decisión de apartarse de lo que le puede llevar a pecar. Nos ponemos en tus manos confiando, Señor, en que tú nos darás fortaleza, que tú nos darás discernimiento, que tú nos darás sabiduría y que tú, Señor, nos librarás de todo mal. Rogándotelo todo, Padre, en el nombre santo, en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Me quiero despedir con esta bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios le siga bendiciendo.